va a devorar con la doctrina que trae, con sus pensamientos, con su instrucción, con ese espíritu de maldad que existe, mis hermanos, en aquellos seres humanos que hacen caso al espíritu de error. Porque hay un espíritu, mis hermanos, que está en este mundo, y ese espíritu que trabaja para destruir la obra de Dios. La palabra de Dios nos dice que estemos alertas, que no nos confiemos, que no estemos, mis hermanos, desprevenidos, porque en cualquier momento nos puede sorprender. Ustedes han de recordar, mis hermanos, cuando Satán tenía acceso a los cielos. ¿Qué decía Satán cuando le dijo Dios, ¿de dónde vienes, Satán? ¿Y qué dice Satán? De rodear la tierra y andar por ella. Mis hermanos, ese espíritu de error, ese espíritu maligno, está en esa tierra y está operando con la palabra de Dios, porque ha hecho mercadería de la palabra de Dios, porque ha hecho, mis hermanos, de la verdad una mentira, y porque, mis hermanos, busca en todo momento trastornar, mis hermanos, el camino de los hijos de Dios. Pero ¿quién es más poderoso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Él nos puede ayudar a luchar contra ese espíritu de maldad. Ciertamente, mis hermanos, hay una lucha espiritual, el cual, mis hermanos, pues en algún momento nosotros lo hemos tal vez padecido, o hemos tenido, mis hermanos, un encuentro con alguien de otro credo, con alguien que contradice la palabra de Dios, con alguien que, mis hermanos, tiene una postura diferente a lo que nosotros predicamos y a lo que nosotros hacemos. Pero obviamente Dios, a través de su Espíritu, nos da las palabras adecuadas para que podamos decir las cosas con propiedad y decir las cosas con verdad. Esto es lo que distingue a la iglesia de Dios. Y no quiero, mis hermanos, con estas cosas o con estas palabras decir que nosotros estemos discriminando al ser humano, discriminando a otros de otro credo, sino al contrario, mis hermanos, tenemos que saber las cosas para poder nosotros luchar también, para que ellos entiendan la verdad. Porque ciertamente estamos en este mundo donde nuestro Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo cuando oraba por sus discípulos: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en este mundo, pero no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Sino el Señor pedía que los guardara del mal. Porque aunque mis hermanos, Satanás se disfraza como cordero, mis hermanos, ya vimos en las Escrituras que habla como un dragón. Y dice la palabra de nuestro Dios que Satanás ha venido a este mundo. Ha venido a este mundo y está trabajando porque le queda poco tiempo. Está trabajando, mis hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios que tiene grande ira contra la iglesia, contra los hijos de Dios, contra la obra de Dios. Porque Satanás, mis hermanos, quiere destruir lo que Dios ha puesto en esta tierra, dice Apocalipsis capítulo 12, y su verso es 12, mis hermanos. Voy a considerar este pasaje antes de entrar, mis hermanos, en el tema que les acabo de mencionar. Dice Apocalipsis capítulo 12, y su verso es 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, mis hermanos. Y sí, estamos en los últimos tiempos, como ya se explicó, como dice la palabra de nuestro Dios, estamos en los últimos tiempos. Y por lo mismo, mis hermanos, las creencias, las religiones se han multiplicado. No tengo ahorita la actualización, mis hermanos,
¿De cuántos registros tenemos en este país de México de las religiones protestantes o religiones en sí en este mundo? Pero mis hermanos, si alguien tiene el número en cuanto a los obreros que tienen a veces los datos, yo lo tenía actualizado, pero en este momento ya dejé de buscarlo porque se va actualizando año con año. Porque año con año van registrándose ante gobernación distintos grupos que adquieren, mis hermanos, diferente nombre y van creciendo y van, dice la palabra de nuestro Dios, engañando y siendo engañados. Cuando, mis hermanos, Satanás viene a este mundo, ya no tiene acceso a los cielos, ya no tiene, mis hermanos, ese acceso directo como lo tenía antes, pero de todas maneras, él conoce la Escritura, conoce, mis hermanos, el fin de él y de los que le siguen. Y al conocer, mis hermanos, el tiempo que le queda, dice la Escritura aquí, sabiendo que le queda poco tiempo, pues trabaja arduamente. Pero nosotros, mis hermanos, también tenemos que trabajar. También tenemos que esforzarnos en buscar nuestra salvación, en buscar, mis hermanos, la verdad y así seguirla. Porque, mis hermanos, la verdad os libertará, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros nos esforzamos, no estamos, mis hermanos, ociosos, sino que leemos, estudiamos, escudriñamos, anotamos, vemos, mis hermanos, escuchamos las predicaciones y decimos, pues lo tenemos que tener presente, lo tenemos que conocer, porque es, mis hermanos, lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo. Si no es que ya hemos pasado cosas también difíciles, mis hermanos, enfrentamiento con credos distintos, a veces hasta en nuestra propia familia, que dice la palabra de nuestro Dios que estará el padre contra la madre o el hijo contra el padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque son doctrinas distintas. Pero así lo dijo nuestro Señor Jesucristo también. El que no dejare padre o madre o esposo o esposa por mí, no es digno de mí. Así que, mis hermanos, tenemos que seguir la verdad. Y aunque, mis hermanos, pensemos que tal vez sea muy difícil para nosotros cumplir con estos mandamientos, mis hermanos, los cuales llevamos, dice nuestro Señor Jesucristo, no son gravosos. Dice la palabra de nuestro Dios aquí muy cerquita donde estamos, en el apóstol Juan, o la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra de nuestro Dios, primera carta del apóstol Juan, dice en su capítulo 2 y su verso 3, voy a leer: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Muchos falsos profetas han salido en este mundo. Muchos falsos predicadores hay en este mundo. Y dicen conocer la verdad, dicen conocer al Señor Jesús. Pero si dicen que le han conocido, dice aquí el texto sagrado, y no guardan sus mandamientos, ¿qué vienen a hacer? Mentirosos. No hay verdad. Aunque prediquen muy bonito, muy elocuente, no hay verdad en ellos, porque no guardan los mandamientos de Dios. La doctrina verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o las buenas nuevas que tenemos, mis hermanos, pues están fincadas en la ley de Dios. Como dijo nuestro Señor, mis hermanos, que Él es la piedra del ángulo. No hay otro fundamento, sino estamos en ese fundamento firme, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, en cuanto a lo que vamos a ver en este tema. Yo les decía en un principio, mis hermanos, no se trata de discriminar al catolicismo, al protestantismo. Son personas que tomaron otro camino, que tomaron, mis hermanos, otra ideología, que buscan, mis hermanos, una salvación, pero por un camino equivocado. Pero aquí, con nuestras palabras, con lo que leemos, con lo que escudriñamos, tenemos, mis hermanos, el suficiente material para decirles: vamos a leer esto, vamos a escudriñar esto, vamos a ver que no es como tú lo piensas, que no es como te lo han dicho o como te lo han enseñado. Vamos a ver que Dios habla de esta manera con verdad, y la verdad es esta: que guardemos sus mandamientos. Dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, una vez más me regreso, mis hermanos, ahorita entramos a San Mateo. Dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, para que veamos, mis hermanos, qué gran beneficio tenemos y qué gran beneficio alcanza aquel ser humano que lee la Escritura. Dice Apocalipsis capítulo 1 y su verso es 3. Verso número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Igualmente volvemos a recordar, mis hermanos, Satanás lo sabe, ya lo leímos en Apocalipsis 12. Dice que tiene grande ira contra los hijos de Dios porque sabe que le queda poco tiempo. La palabra de nuestro Dios nos dice: tú eres bienaventurado si lees, si oyes, si pones en práctica los mandamientos, la palabra que está aquí escrita, porque el tiempo está ya muy cerca. Y vemos cómo crece el protestantismo a pasos agigantados. Cómo hay multitudes que se mueven, mis hermanos, de diferentes credos. Todos los que, mis hermanos, practican una doctrina, pero que no guardan los mandamientos de Dios, como ya lo leímos en Primera de Juan, pues no tienen la verdad, aunque así lo afirmen ellos. ¿Qué vamos a decir? ¿Le vamos a dar la razón? Pues no, la razón está aquí. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Por eso hoy, mis hermanos, el consejo es que debemos de acatar la palabra de nuestro Dios y debemos de ser hermanos y hermanas prudentes. Porque el que no acata la palabra de Dios, el que no guarda los mandamientos de Dios, es un hombre insensato, dice la Escritura. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice San Mateo, mis hermanos. En el capítulo número 7, su verso es 21. En adelante, vamos a ver algunos versos, hasta el verso 27, si es posible, pero vamos a ver estos versos y donde vamos a encontrar también la comparación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice San Mateo, ya lo dije, San Mateo capítulo 7, verso número 21 en adelante, hasta el 27, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque esto, mis hermanos, lo vemos en el mundo. Lo vemos, mis hermanos, en nuestra zona o en nuestra región donde estemos. Hay muchos predicadores. Hay muchos, mis hermanos, que tienen una religión, que tienen una doctrina. Pero, mis hermanos, claman a Dios de alguna manera, que piensan que de esa manera serán salvos.
Pero dice aquí la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya lo vimos en Primera de Juan. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que ha predicado la palabra de Dios, que ha predicado la verdad, pero no guarda los mandamientos de Dios, este no tiene la verdad. Dice aquí que en aquel día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que predicaron, que hicieron milagros, pero que no guardaron los mandamientos de Dios, porque hay milagros mentirosos, dice la Escritura, ya lo vimos también a través de la escuela sabática. Hay milagros mentirosos, porque los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo son milagros, mis hermanos, que fueron con verdad, porque el Señor Jesús tenía ese poder para hacer milagros, para levantar enfermos, para resucitar muertos. Lo mismo a los apóstoles. El Señor Jesús les dio esa capacidad a través del Espíritu Santo para poder hacer esos milagros. Y son verdaderos, son reales. Pero mis hermanos, de ahí, cuando alguien dice que tiene la verdad y que hace milagros y que hace cosas grandes y no guarda los mandamientos de Dios, esos milagros no son de Dios. Porque Satanás, mis hermanos, también se transfigura, dice la Escritura, como ángel de luz, para que la gente le crea que es la verdad, pero mis hermanos, en realidad es milagro de mentira. Ahora, mis hermanos, dice el verso, me quedé hasta el verso 23, ¿verdad? El verso 22, el verso 23. Dice así, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. La Escritura en este tiempo, mis hermanos, la palabra de Dios, muchos la tienen a la mano, muchos la pueden leer, pero se dejan llevar por, mis hermanos, su falsa doctrina, por las cosas más sencillas que pueden hacer, por lo que les permite hacer todo. Ustedes sabemos, o todos nosotros sabemos, mis hermanos, que en la palabra de Dios tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos, mis hermanos, esta dirección, lo que nos dice Dios, qué vas a hacer, qué vas a comer, qué vas a hacer el día sábado. Todo es bajo una instrucción, bajo leyes, bajo palabra de Dios que fue inspirada divinamente y que no podemos nosotros quitar. Pero mis hermanos, muchos dicen, esto ya no se lleva a cabo, esto ya se quitó, esto ya fue para el tiempo antiguo. Ahora buscan lo más fácil, ahora buscan lo más sencillo, lo que me da libertad de todo, donde puedo hacer de todo y puedo alcanzar la vida eterna. No es así, mis hermanos. Para alcanzar la vida eterna, tenemos que guardar lo que Dios ha ordenado a través de su Hijo Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo no vino a guardar los mandamientos de Dios, entonces podemos hacer también lo mismo nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino que a cumplir lo que dice San Mateo 5:17. Así que ahora, mis hermanos, vemos la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo en el verso 24, de aquí mismo de San Mateo, capítulo 7 y verso 24. Y voy a pedir a un hermano o a una hermana que me ayude a leer del verso 24 al verso 29. Por favor, si alguno tiene la amabilidad de ayudarme a leer. Verso 24 al verso 29 de San Mateo capítulo 7. ¿Quién me ayuda, por favor? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesucristo acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Y sobre esto estamos fincando nuestro tema. Porque, mis hermanos, el Señor Jesús hace una comparación con las cosas literales, con las cosas materiales que tenemos en este mundo. Y vemos sencillamente la comparación que hace. Aquel que guarda las cosas que yo le he mandado, aquel que guarda mis palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Nosotros conocemos de edificación, mis hermanos. Nosotros conocemos cuando se está haciendo una casa, cuando se construyen los cimientos. ¿Cómo los hacemos? Pues con piedra, con algo macizo, con materiales que van a resistir para que nuestra casa sea firme, para que no sea movida por cualquier viento. Esto es hablando literalmente, pero hablando espiritualmente, también tenemos una casa espiritual. Y esa casa espiritual, mis hermanos, tiene que estar fuerte, tiene que estar firme, porque, mis hermanos, vendrán vientos de doctrina, vientos, mis hermanos, diferentes o doctrinas diferentes que van a dar contra nuestra casa, que van a luchar, que van a pelear contra nosotros. Y que nosotros debemos, mis hermanos, de resistir las acechanzas del diablo. Por eso dice aquí que aquel que edificó su casa sobre la peña, dice, descendieron lluvias y vinieron vientos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que Jehová es la roca perfecta, que Jehová, mis hermanos, el que tiene a Dios está fundado sobre esa roca y nadie lo va a mover, nadie lo va a tumbar, ninguna doctrina. Jehová es la roca cuya obra es perfecta, dice la palabra de nuestro Dios, o Él es la roca cuya obra es perfecta. Y dice Deuteronomio, mis hermanos, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y su verso es 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y si estamos fundados, mis hermanos, sobre esa roca, somos prudentes, dice la palabra de nuestro Dios. Somos aquellos seres prudentes, aquellos hermanos que hemos tomado, mis hermanos, el camino correcto, perdón. Pero quien no lo hace así, dice que ha fundado su casa sobre la arena, sobre una doctrina falsa, sobre algo que no tiene cimiento, que no puede sostenerse. Vendrán vientos, vendrán ríos, darán contra aquella casa y caerá, porque es grande, o va a ser grande su ruina, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Cuando aquel edificó su casa sobre la arena, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, ciertamente el que no esté fundado sobre ese fundamento firme, sobre la roca y sobre la piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo, pues no va a permanecer, mis hermanos. Va a ser desarraigado, dice la Escritura. En esta lucha espiritual tenemos que estar preparados.
Dice la palabra de nuestro Dios, pasando a otro texto, vamos a Efesios y vamos a ver, mis hermanos, que nosotros tenemos, mis hermanos, una lucha espiritual. Día con día estamos lidiando una batalla. Estamos constantemente, mis hermanos, luchando contra fuerzas espirituales, dice la palabra de nuestro Dios. Pero como estamos fundados sobre la roca o hicimos nuestra casa sobre la peña, vamos a estar fuertes. Y tenemos que seguir fortaleciéndonos con el espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que no seamos, mis hermanos, destruidos. Para que nuestra fe permanezca firme, dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, todos lo conocemos, solamente recordamos, mis hermanos, y su verso es 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda deprecación y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Esto que nos habla el apóstol Pablo, o que habla a los Efesios, nos dice: debes de estar preparado, porque vas a tener o tienes una lucha espiritual. Van a venir cosas contra ti, porque el diablo anda cual león rugiente buscando cómo devorarte. Ya lo dice el apóstol Pedro, porque ya vimos también que dice, está enojado porque le queda poco tiempo, pero Dios nos ha dado las armas para poder luchar y vencer. Eso es lo importante, mis hermanos, que no estamos solos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo no los voy a, que iba a ir a los cielos, Él dice, yo voy a ir a los cielos, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a ir a mi Padre y voy a rogarle que envíe un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros hemos creído en el verdadero Dios de Israel, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, guardamos sus mandamientos, creemos en esta palabra de verdad que se nos ha dado, tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que abre nuestra mente para entender los designios del Todopoderoso y poder edificarnos o fundamentarnos en la verdad. Cuando nosotros tenemos esa lucha espiritual, tenemos, mis hermanos, muchos elementos para ayudarnos. Aquí lo dice la Escritura en Efesios, hemos leído la armadura de Dios. Todo ello nos acompaña para que podamos resistir, dice, los dardos del maligno. Esos dardos que Satanás está enviando a través, mis hermanos, de una doctrina falsa, nosotros los podemos, mis hermanos, derribar. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Hagan de cuenta que es como un misil, como un proyectil que lanza el maligno, Satanás, pero no él directamente, sino a través de sus predicadores, a través de sus servidores. Los manda para destruirnos, para, ahora sí, confundirnos, o qué decir, para cambiar nuestra fe. Pero nuestra fe está firme, porque estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muchos en este mundo, tantas doctrinas que hay, pues todos profesan conocer a Dios, dice la Escritura. Profesan que conocen a Dios, que tienen al Señor Jesús, pero en realidad si no hacen las cosas que Dios ordena, si no hacen las cosas que el Señor
nos está diciendo, no somos aquellos que tengamos la verdad o no son aquellos que tengan la verdad. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Tito. Tito, vamos a la carta a Tito, mis hermanos, y vamos a encontrar algo muy importante que se escribe aquí. Dice la palabra, Tito, capítulo número 1 y verso número 16. Dice de la siguiente manera: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. ¿Qué hace, mis hermanos, aquel que dice yo tengo la verdad, pero que no guarda los mandamientos de Dios, que no guarda la palabra como se ha ordenado? Dice, profesa conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, porque no hacen la voluntad de Dios. Simplemente, mis hermanos, hacen lo que a ellos les parece bien o lo que a ellos les conviene. Y lo que no les conviene lo quitan de ahí. Pero no se trata que nosotros vayamos a tomar, mis hermanos, lo que nos conviene, que esto sí me gusta y esto no me gusta. No, se trata de atender la palabra de Dios, y aunque no me guste, porque tal vez yo caí en esa situación de que incumplí en alguna forma la palabra de Dios, pero la palabra de Dios me enseña, me redarguye, me hace que yo entienda que caí en un error, pero que me tengo que levantar. Lo dice la Escritura. 7 veces cae el justo y las 7 veces torna a levantarse. Pero muchas veces cuando estamos faltos de fe, pues ya empezamos a dudar. Empezamos a decir, pues ya fallé, ya Dios me quitó de su libro de la vida o de su presencia, ya mejor me voy a otro lugar, a otra parte, donde pueda encontrar dónde salvarme. No hay otra manera de salvación, mis hermanos. Hay muchos que predican la salvación. Sí, todo mundo predica una salvación, pero hay que ver cómo nos podemos salvar. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ya lo leímos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros sabemos qué es hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces aquí, muchos profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque vemos que en realidad no hacen la voluntad de Dios. Ciertamente nosotros, mis hermanos, muchos de nosotros pudimos haber venido del protestantismo, pudimos haber venido del catolicismo, pero lo que ahora hacemos es darle gracias a Dios, que nos abrió el entendimiento, que nos dio ese espíritu para poder comprender su verdad. Y como decía el rey David, ahora que tenemos el espíritu, ahora que Dios nos ha considerado sus hijos, clamemos a Él. Pidámosle a Dios, no eches de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, decía el rey David, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ¿qué puede pasar, mis hermanos, si Dios quita el espíritu de nuestro ser? ¿Qué puede pasar? Nosotros lo sabemos claramente, se nos ha predicado, lo hemos visto a través de la Escritura. Dios, mis hermanos, cuando hemos creído en Él, cuando confirmamos nuestra fe, cuando entendemos la verdad y guardamos sus mandamientos, Dios nos da ese espíritu de verdad. Y está en nosotros, porque dice la Escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios? Nos vamos de la iglesia de Dios a hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué dice la Escritura? Dice que el espíritu se pone triste. O el espíritu tal vez tanto que hacemos de no cumplir con Dios, o tal vez, mis hermanos,
nuestra insistencia a ir a hacer lo malo, el espíritu pues, sale de nosotros, se va. Ya no puede permanecer porque entonces, mis hermanos, no hay comunión entre el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Y entonces Dios quita de nosotros su Santo Espíritu. Y al quedarnos sin ese Espíritu de Dios, mis hermanos, va a venir el espíritu de error a nuestro ser. Dice la Escritura que va a encontrar aquella casa, nuestro cuerpo, que es la casa del Espíritu, o que es el templo del Espíritu, dice la Escritura, va a encontrar aquella casa lista, barrida, dice arreglada, porque tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando el espíritu de error anda por ahí, dice rondando, llega a visitarnos y dice que encuentra aquella casa que ya está deshabitada, que ya el Espíritu de Dios se fue, y dice, entra a poseer esa casa nuevamente, pero no entra solo. Dice que va y trae a ¿cuántos más? A 7 espíritus más, y entonces vienen a poseer aquella casa donde, mis hermanos, antes habitaba, y dice que ese espíritu o ese ser hace cosas peores que las que antes hacía. ¿Por qué? Porque el espíritu de error ahora, con el conocimiento que adquirió, con el conocimiento de las Escrituras, va a buscar, mis hermanos, destruir la obra de Dios. A través, mis hermanos, de ese conocimiento va a buscar cambiar la ley de Dios, cambiar, mis hermanos, el pensamiento verdadero. Cuando habla el Señor Jesús que no iba a dejar solo a los discípulos, mis hermanos, pues les dice, ese espíritu va a estar en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como no ha llegado el fin del mundo, mis hermanos, sigue ese espíritu aquí. Y posee a aquellos hermanos, aquellas hermanas que en realidad buscan a Dios, que buscan la salvación. Y por eso es que nosotros decimos, si yo he entendido la palabra de Dios es porque Dios me ha ayudado a través de su espíritu. Y tengo que perseverar, tengo que luchar por mi salvación porque he conocido la verdad. No puedo fallarle a Dios. Él me tuvo en su infinita misericordia, me tuvo paciencia. Y voy ahora a perseverar. Dice San Juan, vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, y su verso 16, 14, 16 al 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos solos, mis hermanos. Hay veces cuando tenemos depresión, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades en este mundo, pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende. Pero hasta la misma Escritura dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, porque clama también por nosotros. Porque a veces dice que no sabemos pedir. Le pedimos a Dios algo que, mis hermanos, es incongruente. Pero cuando le pedimos a Dios algo que no puede ser, mis hermanos, dice el mismo Espíritu, pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que, mis hermanos, nosotros, a través de lo que el Espíritu pide por nosotros, pues entendamos lo que debemos de hacer. Porque muchas veces, mis hermanos, podemos tener alguna decepción, alguna cosa que nos invade. Podemos caer en situaciones de pensamientos como pensaba el profeta Isaías. Dice, Señor, a todos tus profetas los han matado y yo he quedado solo. Ya se sentía, mis hermanos, ya acabado, ya dice, pues ya, únicamente, pues, ¿para qué sirvo? Mejor quítame la vida. La respuesta del Señor dice, de nuestro Dios, he dejado
para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, mis hermanos, sabemos bien que Dios siempre estará con nosotros, en las buenas y en las malas. Si tenemos dificultades en este mundo, mis hermanos, busquemos a Dios, edifiquemos nuestra casa sobre la roca y allí estaremos seguros. Tendremos dificultades, pero también tendremos, mis hermanos, la armadura de Dios para salir adelante, porque no estamos solos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ahí estará para auxiliarnos en cualquier momento. Ciertamente, mis hermanos, la doctrina o las doctrinas que hay en este mundo están consideradas como un poder, mis hermanos, que viene del maligno y está representado en esas bestias. Y tienen, mis hermanos, capacidad en todo el mundo, tienen, mis hermanos, apertura en todo el mundo, porque mucha gente les da tributo, los siguen, y esa es su fuerza. Pero eso está dicho. Vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores. Eso ya está profetizado y tenemos que saberlo. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente escuchando la voz de Dios, escuchando la predicación, escuchando la doctrina, leyendo las escrituras, para que no estemos, mis hermanos, desaprevenidos. Y cuando venga aquel espíritu de error, como ya lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, dice: probaos los espíritus, la segunda carta, perdón, probaos los espíritus si son de Dios o son de este mundo, porque muchos falsos espíritus han salido en este mundo. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. No debemos de ser, mis hermanos, como aquel hombre insensato, que cualquier cosa que dice que ve la arena y dice: aquí voy a edificar mi casa y aquí voy a permanecer. Cuando venga, mis hermanos, la tempestad, pues va a ser destruido. Cuando venga la destrucción de este mundo, mis hermanos, pues va a ser aniquilado. Pero si nosotros estamos firmes en esa casa, sobre la roca o fundamentado sobre la roca, estaremos, mis hermanos, ante la presencia del Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios que Él tiene en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Vamos concluyendo y dice la palabra de nuestro Dios. En el Salmo número 58 y su verso 11 dice de la siguiente manera: Salmo número 58 y su verso 11, vamos a leerlo, dice así: entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios está mirando todas las cosas, mis hermanos. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. Y dice aquí la Escritura: ciertamente hay Dios que juzga todas las cosas y está mirando todas las cosas. Y entonces, mis hermanos, cuando llegue el final de este tiempo, cuando llegue, mis hermanos, el fin de este mundo, dice: entonces echaréis de ver entre el que hizo bien y el que hizo mal, entre el que fue justo y el que fue injusto. Como referencia dejo Malaquías capítulo 3, verso 16 y verso 18. Lo podemos leer porque vamos terminando con el tema. Dice: ahí echaremos de ver, porque tal vez en este tiempo nos confundimos o no echamos de ver quién cumple con los mandamientos de Dios y quién no los cumple, porque a todos dice nos va igual o se ve igual. Pero no, nosotros tenemos, mis hermanos, una fe firme y sabemos que las cosas que nosotros hacemos están siendo vistas por nuestro Dios, y en aquel día estaremos delante del Señor Jesús y veremos, mis hermanos, el pago de cada quien, de los que fueron justos y de los que fueron injustos, de los que fueron hombres prudentes y los que fueron hombres insensatos. Que Dios bendiga a todos ustedes y tenga, mis hermanos, misericordia de todos nosotros, porque seguimos en esta lucha y seguiremos
mientras Dios nos permita tener la vida y estar de pie en este mundo. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios le siga dando más sabiduría a nuestro hermano ministro y que podamos poner en práctica su mensaje.